México ya tiene más de 8.899 casos de sarampión registrados, por lo que pone pues, la cuerda floja, lo que se conoce como el estatus sanitario. Tan solo en las últimas 72 horas se confirmaron 324 casos. En lo que va de 2026 ya suman 2.567 casos. El grupo de edad con más casos de sarampión es de 1 a 4 años, con 1.327 contagios, seguido por menores de 5 a 9 años con 1.088 casos. Los adultos jóvenes no se salvan de los contagios, pues el grupo de 25 a 29 años ha registrado 963 casos. Por su parte, hoy la presidenta Sheinbaum aseguró que hay suficientes vacunas contra el sarampión. Recordemos que el gobierno federal compró 27.3 millones de vacunas, de las cuales más de 23 millones se asegura que ya están disponibles para su aplicación. Esto de acuerdo con la Secretaría de Salud. Sin embargo, en algunos módulos de vacunación, las dosis no fueron suficientes para la alta demanda. Hay, entre otros por ahí, el doctor Héctor Jaime, conocido diputado del PAN, que dice que él ha seguido a detalle todos los registros y que no cree que haya 20 millones, sino que hay ostensiblemente menos. Nadine Gassmann es la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Ella confirmó que una menor murió en diciembre del 2025 y nos enteramos en febrero, y fue a causa del sarampión. La funcionaria explicó los motivos de por qué casi 2 meses después se dio a conocer la razón de la muerte. Esto fue lo que dijo. En relación a la niña que falleció en 2025, en diciembre de 2025, la razón por la que no se informó en diciembre de 2025 es que no falleció, o sea, no se identificó como sarampión, no se certificó como sarampión hasta el día de ayer. Es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología, etcétera, cuando en los certificados de defunción no dice que es de sarampión. Bueno, fueron 2 meses después. En este caso, México ya acumula 28 defunciones por sarampión en el periodo 2025-2026. Chihuahua ha concentrado la mayoría de los fallecimientos con 21, le siguen, lo tiene en pantalla, Jalisco con 2, Durango con 1, Durango fue ayer o antier, no recuerdo bien, Michoacán 1, Tlaxcala 1 y el de la Ciudad de México confirmado de hace 2 meses. Bueno, este brote de sarampión provocó que autoridades sanitarias del Estado de México y Jalisco impusieron el uso obligatorio de cubrebocas en escuela, mientras que en la Ciudad de México comenzó con una campaña masiva de vacunación con 40 puntos diferentes. Hay que aquí ver a qué horas vacunan. Pues si vacunan entre 9 y 1, pues los niños están en la escuela, ahí les recuerdo. Bueno, hablemos sobre el tema. El doctor Alejandro Macías, infectólogo. Querido doctor, como siempre te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Bien, aquí mi querido Javier, dándole buenas noches. Oye, Alejandro, déjame hacerte una pregunta muy técnica en este sentido. Sí. ¿Sirve de algo el cubreboca? No ando en la onda López-Gatell, ¿eh? ¿Sirve de algo el cubreboca en términos del sarampión? Mira, para las enfermedades que se transmiten especialmente por aerosoles es la gran cosa, como en COVID-19, probablemente también en influenza, pero el sarampión es una enfermedad tan contagiosa y con diversos mecanismos de transmisión que el cubrebocas puede, mira, es difícil oponerse a una cosa tan sencilla y económica, Sí. Pero en realidad, para poder controlar un brote de sarampión del tamaño que tenemos en México, hay 3 cosas importantes. La primera, la vacunación. La segunda, la vacunación. Y la tercera, la vacunación. No hay más. O sea, Sí, claro. al final, todo depende de que tengas una población vacunada. Si tú metes un niño con sarampión en un salón, con todos los niños vacunados no pasa absolutamente nada. ¿Verdad? Si van a venir del mundial y la cosa va a ser peor, no va a ser peor, o sea, depende de qué nivel de vacunación tengamos, porque eso está en sarampión. Sarampión nos va a dar a todos prácticamente, si no es que ya nos dio, si no estamos vacunados. Ahora, la única manera de no infectarse es que ya te haya dado, porque deja inmunidad de por vida, a diferencia, por ejemplo, de COVID y de influenza, o que ya estés vacunado con al menos 2 dosis, y en el caso de que ya podamos asegurar que o ya lo tuvimos o ya pasamos por varios de esos brotes, somos quienes por primera vez tenemos ventajas, Javier, los que tenemos más de 50 años, Sí. pues eso ya estamos más allá de duda
de la vacunación, ¿eh? No necesitamos vacunarnos, porque o ya nos dio, o ya nos vacunaron, o ya pasamos por varios brotes de sarampión. Entonces, aquí la vacunación, o sea, el día que México vuelva a adquirir su nivel de vacunación, el nivel de inmunidad que teníamos antes del 2019, que era cuando se vacunaba a una alta proporción. Hay que decir que esto se empezó a quebrar en 2019, cuando no se adquirió suficiente vacuna. Y de ahí se empezó a romper la inmunidad de rebaño. La administración actual, hay que decir también que está haciendo un gran esfuerzo. Digo, ya se han aplicado hasta donde yo entiendo más de 12, 15 millones de dosis de vacunas, no tengo la cifra exacta, pero va a requerir mucho más todavía, ¿eh? Porque una vez que se rompe la inmunidad, es un castillo de naipes, ¿eh? Hacerla es muy difícil, pero deshacerla es muy fácil. Ahora nos va a costar trabajo volverla a tomar. Ya se establecieron las semanas nacionales de vacunación otra vez, ya está poniendo vacuna intensamente, pero no va a ser de la noche a la mañana. Realmente la administración actual recibió una bomba de tiempo, ¿eh? Oye, Alejandro, doctor, a ver, ¿por qué se habla con tanto temor de que se nos viene una auténtica ola? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Viene muchos casos de sarampión, entonces va a haber muchos contagios. En caso de que no estemos vacunados, hay una buena parte de la población que no está vacunada, pero se habla como de que en 2, 3 meses, en 2, 3 semanas podríamos tener olas importantes de sarampión. ¿Eso es correcto No, o no mira, es yo creo que correcto o lo... qué? No, yo creo que no es correcto. A ver, mucho depende. Somos una federación de muchos estados, Javier, Sí. y unos estados vacunan con mayor atingencia que otros. Digamos, yo por ejemplo aquí en Guanajuato creo que la vacunación ha sido razonablemente buena y me parece en este momento, probablemente me equivoque, ojalá no toco madera, que es poco probable que aquí va a haber un intenso brote de sarampión en el estado de Guanajuato. Todo es posible, habrá que darle tiempo al tiempo. Pero como vimos, estaba prendido Chihuahua y creíamos que ese era todo el problema. No, no era todo el problema, es todo el país. Ahora, se prendió Chihuahua, ya se está apagando y se prendió Jalisco. Se va a apagar Jalisco cuando vacune suficiente o como se dice elegantemente, cuando se agoten los susceptibles, ¿verdad? Entonces, en ese momento se va a apagar Jalisco y probablemente se van a estar prendiendo otros estados, un poco en palomitas de maíz, brincando aquí y allá, pero no vamos a tener un gran brote nacional, porque eso depende de los niveles de vacunación. Quienes están vacunados, por ejemplo, si ya tenemos un 85% de la población con inmunidad, pues esos ya no van a tener sarampión. El problema será el otro 15% que son susceptibles y no van a dar un gran brote, una gran pandemia. O no quiere decir que si llega la gente, porque he escuchado también eso, no, que ahora que venga el mundial van a venir y Sí, van a claro. traer más sarampión. ¿Quieren más? O sea, no, en todo caso, y los que vengan, decirles, oiga, vengan vacunados por si las dudas, pero eso no va a ser las cosas peores, ni mucho menos. Ujú. A ver, ahora, a lo mejor es muy obvio lo que te pregunto, Alejandro. ¿Por qué da sarampión? ¿Y qué es lo que le pasa al cuerpo con sarampión? ¿Por qué no salen Sí. bolitas por ahí y por allá, por todos lados, se llena el cuerpo? Y ahí tienes a las mamás y a los papás, ¿no? Y así puntito por puntito tratando de irlos poco a poco quemando. No, mira, a ver, hay que decir, qué bueno que preguntas eso, Javier, porque el sarampión, a diferencia de otras enfermedades, no tiene casos asintomáticos, ¿eh? O si los tiene, son muy escasos. El sarampión siempre es una enfermedad seria. Mucha gente le dio COVID y ni cuenta se dio, pero el sarampión no es así, ¿eh? O sea, el sarampión siempre es una enfermedad que te va a mandar a la cama por semanas, que va a ser una enfermedad seria, a los niños frecuentemente los va a desnutrir y algo muy importante, les borra la memoria inmunológica de manera que pueden volver a sufrir enfermedades que ya tuvieron o pueden activar enfermedades que tenían dormidas como la tuberculosis, son casos típicos. Te puede dar complicaciones de neumonía, de otitis, Mira, de mira, encefalitis. mira. O sea, es una enfermedad terrible y es una enfermedad siempre seria. ¿Y por qué da? Bueno, pues porque no tienes inmunidad. Es una enfermedad que en el desarrollo de la humanidad entró seguramente como una consecuencia de la urbanización primero, cuando el ser humano se hizo gregario y venía de los animales. Y pues es una enfermedad, digamos, nueva para la humanidad, en el sentido que tiene menos de algunos miles de años y que tiene que ver con nuestra cultura reciente. ¿Qué le pasa al cuerpo? A ver, primero las manchas o el sarpullido, o sea, es un sarpullido que va a desaparecer, ¿eh? O sea, ese solito va a desaparecer. Ese no es el gran problema. El problema es que, insisto, te va a poner con una fiebre elevada, va a haber una inflamación, digamos, en todo el cuerpo, probablemente vas a tener
neumonía en los casos graves, los adultos muy frecuentemente tienen una diarrea intensa, te va a tumbar en cama, pero, insisto, también se te va a borrar la memoria inmunológica de muchas enfermedades y vas a volver a quedar susceptible de enfermedades para las que ya Eso, tenías sí, inmunidad. Entonces es una enfermedad terrible. no, eso está terrible. Oye, a ver, la otra cosa, eh, a ver, pues dejamos de vacunar. El problema es ese, que dejamos de Es vacunar. eso, Es ese. claro. O sea, Sí, o porque, sea, a ver, necesitamos una vacunación del 95% o más, una inmunidad. Se perdió eso. La encuesta nacional de salud de 2021-22 ya mostraba que la vacunación había caído, que la inmunidad había caído. Y de hecho, antes de la pandemia ya el sarampión había avisado, ya había habido algunos casos, algunos 100 casos, y se detuvieron pues por el distanciamiento que hubo por la pandemia, pero ya había avisado desde antes de la pandemia. ujú. Oye, híjole, es que aquí también uno se pone a ver, digamos, Estados Unidos trae una política también medio antivacunas, entonces yo creo que ese es un temor cuando dicen la gente que venga al Mundial a México, más bien la gente que vaya a Estados Unidos al Mundial, ¿no? Ahí sí, cuidado, porque está este proceso, Texas, por ejemplo, es antivacunas, ¿no? Sí, sí, pero mira, a ver, fíjate, por ejemplo, habrás escuchado que cerraron escuelas, por ejemplo, que Sí, para contener el brote del sarampión. Eso no va a servir para nada, Javier. Y el cierre de escuelas no tiene ningún sentido porque además es costoso, porque además afecta a la educación, afecta a la economía, la dinámica familiar. ¿Y qué debería decir en lugar de decir que no vengan a la escuela? A ver, el que quiera venir a la escuela, muéstreme su cartilla de vacunación, como se llegó a claro, hacer algún claro, tiempo, claro. ¿verdad? Y si estás vacunado, si quieres, no use cubrebocas, ¿verdad? Porque estás protegido. Aquí tiene dos dosis de vacuna, tú pásale sin cubrebocas. Ahora, no puedes demostrar, bueno, pues entonces o no vengas o ponte tu cubrebocas. No, a lo mejor no te va a servir de mucho, pero sí podríamos tener una política en esas situaciones un poco más razonable, de acuerdo a la evidencia del mecanismo de transmisión y de la eficacia de la vacuna. Porque fíjate que es otra cosa, es una vacuna económica y de una eficacia extraordinaria. Recordemos, por ejemplo, que para enfermedad la vacuna de COVID, que es muy buena, tiene una eficacia probablemente del 50%. Esa vacuna de sarampión tiene una eficacia cercana al 100% y te dura Mira, toda la vida. No mira. te tienes que estar revacunando y revacunando. Entonces, es una tragedia que tengamos la reactivación de una enfermedad para la que hay una vacuna tan buena. Oye, no, también porque hemos quedado tan a deber con algunas vacunas, ni hablar, Alejandro, el tema de la vacuna patria, nunca la vimos, ¿no? Pero eso tiene que ver más con cuestiones regulatorias, ¿eh? Yo creo y que el gobierno la compre, porque pues la vacuna ya está, la vacuna patria, y hay estudios de que funciona, tiene estudios fase uno, fase 2, fase 3, ahí está, lo más que pues no la compró el gobierno, ¿verdad? Pero la vacuna ahí está, y es una buena vacuna, y se hicieron las cosas como Dios manda, no más que con una agencia regulatoria muy estricta como es COFEPRIS. Se Ujú. compraron vacunas cubanas, por ejemplo, y las vacunas cubanas venían de agencias regulatorias realmente muy laxas, ¿eh? La vacuna patria tuvo que competir con una agencia regulatoria muy estricta y bueno, pues ¿qué fue lo que faltó? Que la comprara el gobierno, porque además el gobierno era socio de la vacuna Claro, patria, ¿eh? sí. No era el dueño, era nada más el socio. ¿Qué supones que ahí pasó, eh? No había dinero, otra Pues vez el tema es el dinero, pero al fin y al cabo, era un triunfo en términos también de la medicina mexicana, ¿no? claro, mira, fue una falta de costumbre porque México ya había perdido su capacidad de producir vacunas. Hay que decir también que ahora que se hizo nuevo convenio que se anunció con Leomont para hacer ya Ah, sí, vacunas sí, de sí, de ARN Birmex. mensajero. Ujú. Sí, de ARN mensajero en México, hay que aplaudir eso sin ninguna duda, ¿eh? México necesita volver a ser ese país, no solo en donde la gente se deja vacunar, porque aquí no hay excusa de que la gente no se deje vacunar, aquí la gente se deja vacunar, pero que produzca vacunas. México fue autosuficiente en producción de vacunas. Entonces, y creo que ese paso que se está dando ahora de aprovechar la planta de Leomont, que es una planta de muy alta tecnología mexicana, en un convenio con una gran empresa internacional, va a traer grandes beneficios para México. Así como criticamos, hay que decir que eso suena muy bien y que México vuelva a ser ese país donde se producen sus vacunas o al menos algunas de las vacunas que serán importantes no solo para México, sino para la región. Y traer la tecnología del AR mensajero no es solo es para evitar infecciones y para prepararnos para pandemias. Esa nueva tecnología nos va a servir, por ejemplo, en el manejo del cáncer y hay que aplaudirlo porque si no nos vamos a quedar atrás en un área de investigación bien importante para la medicina mundial. Oye, a ver, déjame preguntarte algo que puede resultar quizás muy obvio, pero ¿por qué eventualmente las personas, los niños ahora, incluso los jóvenes, eventualmente pueden morir por tener sarampión?
¿Qué es lo que agudiza todo el camino? Sí, las complicaciones. Mira, particularmente, por ejemplo, la encefalitis, inflamación, infección en la cabeza, la neumonía y en algunos casos la diarrea. La diarrea llega a ser tan intensa. Digo, yo aquí no he visto, por fortuna, todavía brotes de sarampión este año, pero en el 90 vi cientos. De los casos que yo vi en 1989, ya aquí en el estado de Guanajuato, cuando hubo un gran brote nacional, los que yo recuerdo más graves, más serios, son los que tenían una diarrea realmente incontrolable, ¿verdad? Sobre todo de los jóvenes que hacían una diarrea tan intensa que le metíamos líquidos como si fuera cólera Sí. y esas complicaciones, ya sea la infección pulmonar, la infección cerebral, la diarrea, la desnutrición, el desequilibrio hidroelectrolítico es lo que te puede matar. No te matan las manchas, ¿eh? Las manchas se van a quitar tarde o temprano. Sí. Bueno, te mando un gran saludo, como siempre, doctor. Ya que te dejen tus Saludos. pacientes y ya vete a tu casa. Bueno, sé que estás ahí. Ya está. Cuídate mucho. Gracias, Hasta Javier. luego, Alejandro. Cuídense. Como siempre, A gracias. vacunarse los que se tengan Ah, que